A ver. Hola, hola. Hola, buenos días. Hola. Me imagino que funcione también, ¿no? Estoy hablando. O sea que no funciona. Más cerca. Vale. Madre, si es que me lo como aquí. Vale. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer que hayáis podido venir a la convocatoria. En la mesa yo soy Elena Calderón, secretaria regional de Enseñanza de Comisiones, y me acompaña Pablo Redondo, que es el secretario general del Sindicato Provincial de Enseñanza de Valladolid. Y hoy lo que vamos a hacer es presentar una campaña, la campaña Dame un relevo. Y lo hacemos en todas las provincias de la Comunidad de Castilla y León, y por eso Pablo se centrará en la provincia de Valladolid y os dará los datos de la provincia de Valladolid y las acciones que van a acompañar a esta campaña. Desde la Federación de Enseñanza de Comisiones solicitamos a la Consejería la reducción de la jornada lectiva para los mayores de 55 años. No es algo que nos inventemos, porque dicho así parece que nos lo inventamos, y no, lo recoge la LOE, la Ley Orgánica Educativa, en su artículo 105. Y además esto nos permitiría generar 2.135 puestos de trabajo en Castilla y León. En Castilla y León, el 22% de los docentes superan los 55 años. Esto significa que 6.193 docentes tienen más de 55, están entre la franja de 55 y 60 años. Que se aplique esta reducción de jornada que recoge la LOE es iniciativa que depende exclusivamente de la voluntad política de la Consejería de Educación de nuestra comunidad. La ley permite a las comunidades autónomas reducir la jornada a los mayores de 55 años mediante dos modalidades. Una, que es sustitución de horas lectivas por horas complementarias, y esto no lleva, se mantiene el salario, y la segunda forma es la reducción de jornada total con reducción de haberes, es decir, en esta segunda se reduciría los salarios. Esto conllevaría beneficios importantes para toda la comunidad educativa, porque se trasladarían estas horas de jornada lectiva a horario complementario, de tal manera que minimizaríamos la intensidad del nivel de estrés que sufre este colectivo. Aparte de esto, con el cambio de legislación que hemos tenido a partir del 2011, los docentes han pasado se han incorporado al régimen de seguridad social y han perdido las clases pasivas,
que era lo que permitía que se jubilaran o tuvieran una jubilación anticipada. Al perder esto, sería una forma de compensar, al igual que lo tienen otros colectivos docentes, la reducción de jornada. Pero además, esto es muy curioso, la OCDE establece que la composición óptima de las plantillas debería de ser un docente menor de 30 años por cada 2 docentes mayores de 50 años. Y eso sería lo óptimo. Aquí en Castilla y León la media es un docente menor de 30 años por cada 6 docentes mayores de 50 años. Es decir, tenemos una plantilla muy envejecida. Y esto nos indica que si redujéramos la jornada a los mayores de 55 años, nos permitiría crear empleo juvenil y rejuvenecer las plantillas. Pero, de alguna forma, lo tendríamos que unir con la despoblación. Este fin de semana oíamos los datos que tenemos en Castilla y León de despoblación y de huida de jóvenes, que era alarmante. La despoblación y la huida de jóvenes solo se combate si se crea empleo. Pero además de esto, en Castilla y León lo que nos preguntamos es por qué sí se puede hacer en otras comunidades como Castilla-La Mancha, Andalucía, Canarias, Euskadi y aquí no. Creemos que ya es el momento de dar un relevo a los mayores de 55 años y si queremos tener un reconocimiento con el profesorado de esta comunidad, tiene que ser con medidas reales. No sirve presumir de resultados PISA y reconocerlo solo simbólicamente. Y doy paso a Pablo. Bueno, buenos días. Vamos a centrar un poco los datos en la provincia de Valladolid y deciros que los datos que tenemos es que el profesorado de la enseñanza pública, desde educación infantil, desde el segundo ciclo de educación infantil hasta bachillerato, pasando por primaria, pasando por FP, por el profesorado técnico de FP, por el de la ESO, por educación de personas adultas también y por educación especial, son 5.540 las personas que tenemos en Valladolid trabajando, ¿no? El 22% de estas 5.540 personas son 1.218 personas las que calculamos que se podrían acoger a esta medida, a la medida del contrato de dar el relevo, de esta reducción de jornada a partir de los 55 años. Pero es más, si tenemos en cuenta los datos que ha comentado mi compañera Elena sobre la OCDE y el dato de profesorado, la media que hay en Castilla y León se exagera, crece mucho más en la provincia de Valladolid. Estos docentes menores de 30 años, podríamos decir que en Castilla y León hay pocos, pero que en Valladolid es que son una anécdota. Tenemos 171 docentes menores de 30 años en la escuela pública, lo que supone que la media que tenemos frente a la proporción, frente a los de mayores de 50, es de 1 menor de 30 por cada 12 mayor de 50. El dato de Castilla y León eran 6, aquí se duplica, 1 por cada 12. Este profesorado creemos que ha prestado un servicio activo bastante importante, agravado con el tiempo que hemos pasado de pandemia, y que el reconocimiento a su trabajo y el rebajar las medidas de tensión y de estrés, como ha comentado antes, pues se vería favorecido y se vería favorecida la educación en general, porque no podemos dejar de lado el darnos cuenta de situaciones de claustros que tiene una población, que tiene un colectivo de profesorado bastante mayor, ¿no? Las medidas que hacemos con esta campaña, las que vamos a empezar con esta campaña ya hoy mismo, va a ser lo primero una recogida de firmas mediante la plataforma Change.org, que queremos que sirva para sensibilizar a todo el colectivo, para que todo el profesorado se dé cuenta y participe en esta campaña, al igual que las familias, que también se verían beneficiadas de estas medidas que proponemos. También vamos a presentar ante la Consejería de Educación, ante la consejera de Educación, una carta exponiéndole la campaña, exponiéndole las medidas y reclamando para Castilla y León lo que ya tienen otras comunidades autónomas y están disfrutando otras comunidades autónomas. No vamos a ser los pioneros en esto, seríamos uno más. Entonces es lo que vamos a plantear. Esto, como hemos comentado, tendría un beneficio generalizado, no solamente directo al profesorado, sino también a los centros educativos, a las familias y al alumnado. También estamos visitando todos los centros en los que se está explicando en todas las provincias y estamos dejando que, yo no sé si tenemos más octavillas aquí,
unas octavillas informando en qué consiste la campaña. Bueno, muchas gracias. Si tenéis preguntas. Vale. No. A partir del 2011, todavía existe. He dicho que a partir del 2011 se agrava porque ya no son de clases pasivas los nuevos docentes que se incorporan y ahí ya no existe anticipada. Pasamos al régimen de seguridad social y a partir de ese momento se jubilan con 37 años cotizados y 65, 66. Lo que no tenemos tampoco es relevo. Eso, por ejemplo, en la concertada sí que existe, porque no tienen la anticipada. Entonces ocurriría un poco lo mismo. Ellos sí que tienen relevo, los laborales de la Junta, el personal laboral de la Junta también tiene relevo, y lo que pedimos es la reducción, que está enmarcada en la ley, que no es algo... Entonces, a lo que me refiero ahora mismo, la gente que pertenece a clases pasivas aún puede disfrutar de la jornada. Ay, perdón, no sé si no me he quitado la mascarilla, pero sí que se me ha entendido, ¿verdad? A lo mejor quieren seguir dando clase porque con 55 años se ven sí que jóvenes y demás. Sí. A ver, desde los sindicatos provinciales lo que estamos viendo que es a donde se dirigen el colectivo de profesores y de profesoras y los afiliados y afiliadas, lo que estamos recibiendo son muchas consultas en este sentido. Consultas de puedo reducir la jornada, qué medidas tengo. En algunos casos hay gente que plantea medidas de reducción de jornada por conciliación. Antes han sido por cuidado de hijos e hijas y ahora es por cuidado de los mayores, ¿no? Entonces, creemos que es una medida que puede tener repercusión importante porque de alguna manera estamos percibiendo que lo están demandando algún tipo de medidas. Sí, las consultas a veces incluso resultan curiosas porque buscan reducciones de jornada precisamente para cuidar a los mayores que no existen como tal. Pues mira, la consejería, desde que se ha convocado las elecciones, no sabemos nada de ella. Entonces, bueno, esperemos que ahora ya, cuando se vayan nombrando todos los cargos que tienen pendientes, pues por lo menos que nos llame o que nos diga exactamente, pero difícil, cada cosa que solicitamos resulta casi imposible en esta comunidad. Eso sí, siempre nos ponen como ejemplo de docentes según los resultados PISA. Eso no falla en ninguno de los discursos de nuestra consejería. No, la verdad es que no tendría nada que ver, porque principalmente va dirigido a los que tienen más de 55 años y la reducción puede ser cualquiera que sea funcionario. En el caso de los interinos, pues me imagino que ellos mismos no se puede solicitar porque tienes la reducción de un año, pero bueno, podría ser también. Va dirigido a todos los que tienen más de 55 años. No me acuerdo exactamente en la LOE si concreta en el artículo si tiene que ser funcionario de carrera o funcionario interino. Posiblemente sea funcionario de carrera. Pero no se solapan, porque el proceso de estabilización, que tampoco sabemos nada que va a pasar aquí en Castilla y León, sería para los interinos que pueden acceder a funcionario de carrera, y una vez que eres funcionario de carrera, pues podrás tener el mismo derecho que cualquiera a la reducción. Pero sí que tendría un impacto en el rejuvenecimiento de las plantillas, que yo creo que es lo importante, porque estamos con unas plantillas. Hace unos años, 2 años, hicimos un estudio que nos venía ya de Madrid a nivel estatal, y el envejecimiento, que pasa lo mismo en la universidad. Claro, vas a los claustros y es que somos todos muy mayores. Y lo ves en el personal, como ha dicho Pablo, de infantil, de primaria.
Y somos gente muy mayor, que estamos todos rondando 55, 60. Esa es la realidad de los centros. A ver, el total de Castilla y León en la pública de docentes son 28.154. Y eso sería tener una incidencia de mayores de 55 y 60 de 6.193. Aquí hemos tenido que ser cuidadosos porque hay también muchos docentes mayores de 50, de 60. Pero nosotros desde el sindicato entendemos que los mayores de 60 no los incluimos porque tienen la posibilidad de clases pasivas todavía de jubilarse. Entonces entendemos que para esos no estaría la reducción, sino que estaría la jubilación. Ya no, si preguntáis vosotros.